acá les muestro que he actualizado el Cruzar Virtual. Entonces hay una serie de distintos canales donde hay material de archivo que es los cursos anteriores, que ahí está toda la materia. Eh, Está este nuevo con las recientes, para que las tengan separadas. Hay algunas que son del diurno, otras vespertino, ¿ya? Pero más que nada para que esté la materia más clara. Y después, bueno, cuando pase el tiempo van a pasar a ser archivos, entonces es lo que está acá. Entonces tienen material antiguo, algunas tips de laboratorio, etcétera. Y por otro lado tienen las ayudantías. ¿Ya? Estas son las ayudantías de Richard que he ido realizando, y este semestre también vamos a ir agregando otras, ya Ujú. cambiando los ejercicios, etcétera, pero son en la misma línea, ya entonces ahí tienen para volver el celular, etcétera. Este que está acá, como el laboratorio, en el que hay una parte que es resolver sistemas de ecuaciones, que es lo que vamos a ver en el laboratorio, un poco un avance de eso, que esta parte del laboratorio, ustedes necesitan un archivo. Bueno, esos archivos son los que están acá, ¿ya? Este es un archivo comprimido que tiene sistemas de ecuaciones, etcétera. ¿Sí? Eso lo vamos a Ok. ver en el laboratorio. Ya. Hoy día partimos con la unidad de sistemas de ecuaciones. ¿Ya? ¿Qué hemos visto hasta ahora? Bueno, teoría del error, algunas mediciones y solución de ecuaciones no lineales y un sistema de ecuación no lineal donde se aplicaba el método Newton-Raphson, pero multivariable. Ya, hoy día aquí vamos a ver, bueno, sistemas de ecuaciones, métodos directos, y hoy alcancemos a ver algunos de estos que están acá. ¿Ya? En general, este es el contenido de la unidad 3. En dos clases generalmente eso va a estar los terminados, ¿ya? Y las próximas vamos, como les digo, si no alcanzamos a ver esto hoy día, lo vemos en la siguiente, que son los métodos iterativos y otros métodos también ortogonales que son a veces mezclas de punto fijo con métodos directos, ¿sí? Y algunos Ok. ejemplos. Ya. Bueno, algunos conocimientos previos, va a ser un repaso ustedes, álgebra lineal, que son principalmente operadores, algunas reglas, ¿sí? Y cálculos matriciales y vectoriales, esto es principalmente cálculo de matrices vector, ¿ya? Divisiones de matrices, cálculos de inversas, determinantes. Normas matriciales, que es cómo se aplican la normalización de las matrices, las mediciones, sus dimensiones, etcétera. Y algunas características, ¿ya? Por ejemplo, algunas características que ustedes pueden tal vez conocer están las tridiagonales, las triangulares superiores, etcétera. Un minuto. Donde, por ejemplo, si se fijan, hay algunas características que tienen estas matrices. Por ejemplo, esta. Porque un sistema de ecuaciones es algo así. Y al final esto se traduce en una matriz A, un vector X y un vector B. ¿Sí? Entonces esto es algo así. Entonces, dependiendo de las características de las matrices, a veces estas no necesitan métodos tan complejos para ser resueltas. Si se fijan, si vemos acá, un recordatorio tal vez, x4 en este sentido va a ser b4 partido por a4, ¿cierto? Entonces ya tenemos, no sé qué está ahí, ¿cierto? Despeje. Entonces después podemos empezar a despejar los otros elementos que están hacia arriba. ¿Se fijan? Porque uno va reemplazando las variables que ya va conociendo, porque esto es conocido, esta es la incógnita, y esto también es conocido. ¿Ya? Entonces, en general los métodos, la mayoría lo que busca es transformar estas matrices A de cierta manera que con operaciones más simples y que uno pueda saber también el cantidad de operaciones que realizan, etcétera. La mayoría de los métodos transforman estas matrices a combinaciones de matrices con características parecidas a estas, ¿ya? También hay otras características, hasta la matriz de identidad, que la diagonal son puros unos, etcétera. Y, en, y, en, ¿Y por qué se utilizan estas formas? Porque se busca que las matrices cumplan ciertas propiedades, donde una de ellas, o sea, pues, que se va a repetir mucho, que su diagonal sea distinto de cero, ¿ya? Si tienen dudas, me consultan. Bueno, ¿qué son los sistemas de ecuaciones lineales? Son conjuntos de ecuaciones que pueden ser representadas de forma matricial. Por ejemplo, acá hay una ecuación lineal, ¿cierto?
que es una combinación lineal en igualdad, y estas son ecuaciones de equilibrio. En general uno siempre se va a encontrar con ecuaciones de equilibrio en la matemática, física, etcétera. Pero cuando estas se pueden representar de forma matricial, bueno, pasan a ser sistemas de ecuaciones, que era la matriz que estábamos viendo en la clase anterior, donde está una matriz que por lo general es de n por n, ¿ya? Puede ser de n por m, pero ahí no todos los métodos funcionan para ese tipo de matrices. ¿Qué significa que sea de n por n? Que tiene la misma cantidad de variables incógnitas que de ecuaciones, ¿ya? Que es de n por m, ¿ya? Que tiene n ecuaciones, pero m variables, y m puede ser más chico que n, ¿sí? Entonces, si se fijan, esas matrices al no ser cuadradas, no cumplen estas estructuras de matrices, triangulares superiores, inferiores, porque van a estar cortadas, o sea, no tienen equilibrio, no están balanceados si se fijan los valores. Si yo corto esta acá, es de 4 por 2, entonces no es diagonal, ¿sí? Entonces, eh, esos métodos también lo que hacen es buscar hacer transformaciones en las matrices de tal manera de llevarlas a n por n, ¿sí? Para poder también aplicar estas técnicas en las últimas pasadas. Si se fijan, esto es una sustitución regresiva, parto de acá abajo y empiezo a despejar hacia arriba. Acá al revés, parto de arriba y empiezo a despejar hacia abajo, ¿no? Un ejemplo general en donde más se aplican bueno, en resolver sistemas de ecuaciones, y principalmente cuando se resuelven ecuaciones diferenciales que tienen asociados algún dominio que uno quiera de alguna manera mapear, medir, etcétera. Por ejemplo, así sin mayor detalle, esta es la ecuación diferencial del transporte de la luz, ¿ya? Que es la misma que está acá, y en definitiva se presenta de cierta manera esta ecuación. Estas son las incógnitas, si se fijan dice un R, y lo que representan estas ecuaciones que dado un dominio, ¿sí? En cada posición R va a estar afectada, por ejemplo, por una absorción, scattering, ese es el S, y porque es scattering absorción, la luz viaja y rebota. Entonces ahí se incluye esa variable de cómo va viajando los fotones. Eso es cómo se absorbe, cómo pasa de un lado a otro, etcétera. Esto es la dirección en que va, esto es la constante de la luz porque es la velocidad que viaja. Entonces esto lo que está describiendo es cómo está distribuida la luz en un lugar, en una cierta dirección y en el tiempo, y cómo es afectado por estas variables. Y eso va a ser igual a lo que se genere, fíjense, Q, se genere en un lugar, con esa dirección, etcétera, y con una difusión X. Entonces esto lo que está representando es un A, X igual B. Donde esto que está acá es las fuentes de energía. En general uno siempre se va a encontrar con ese tipo de ecuaciones. Fíjense la formulación que está acá abajo. Se cambia estas ecuaciones, se aproximan con otras que de alguna manera puedan ir representando este problema que está acá. Entonces, esto es una geometría. Los puntos, en este caso, serían las incógnitas. ¿Cómo se resuelven estas ecuaciones? Se discretizan. Esto es una ecuación diferencial, su fórmula analítica pasa por un análisis y después se discretiza con otro tipo de aproximación. En este caso, la ecuación de transferencia de la radiación. Como la luz se comporta como radiación, se puede aproximar por esta formulación. ¿Y qué es lo que se hace en general? Se trata de poder describir cómo está distribuidos los valores de X que los desconocemos, pero podemos tal vez aproximarlos con alguna función que nos permita medir cómo varían en una zona. Y por ejemplo, esto que aparece acá son elementos finitos. No puedo hacer zoom, pero más adelante va a ver una imagen que hay unos triángulos, y cada vértice es una incógnita. Y lo que uno hace en este sentido es poder describir estos dominios. Y ahí aparecen estas otras funciones. Si se fijan, ahí aparece una función nueva al integrar, porque la solución de las ecuaciones diferenciales es a través de la integración. Entonces, estas ecuaciones que están acá describen esas zonas que le estoy comentando, que en este caso serían las zonas de los triángulos. Entonces se discretizan las ecuaciones, después se vuelven a discretizar en una segunda fase, donde aparecen dos funciones, y esto es lo que está representando, es cómo están relacionados los vértices, o sea, esos valores con sus vecinos. Por ejemplo, aquí voy a dibujar un triángulo. Esto más o menos para que entiendan que hay varias formas de discretizar, pero internamente uno de estos puntitos que están ahí es un triángulo. Aquí podría tener x1, x2 y x3. Para poder saber cómo varía este en función de este, si se fijan eso es la derivada.
por ejemplo, de algo así, ¿ya? Pero tengo que describir f, entonces necesito describir ese trocito. Cada una de esas uniones me representa distintas funciones, ¿ya? Esta puede ser j y esta puede ser k. Y todas estas están representadas por una función mayor, que es esta que aparece aquí. ¿Sí? Esa es esa. Y acá, estas que están acá, van representando esas uniones. Entonces, de esta manera, si se fijan, está incorporada lo que es el cálculo de las derivadas, que van a aplicarse cuando se calcule la integral. Bueno, después de esa etapa de discretización, ustedes se dan cuenta, empiezan a aparecer representaciones que pueden ser aplicadas como matrices, porque esto es una sumatoria de un producto, y ese es el producto fila-columna. Entonces empiezan a construirse distintos elementos de la ecuación. Entonces ahora, esta ecuación que estaba acá pasa a tener una forma de ese tipo. Y si se fijan, esta pasa a ser una matriz, ese también, y ahí pasan las variables. Entonces acá se forman los sistemas de ecuaciones. Si uno no quiere resolver en el tiempo, como por ejemplo la densidad de estos fotones que viajan por ahí va cambiando en el tiempo, uno podría no utilizar la variable tiempo. Entonces nos permite saber cómo es la difusión en el último instante, en la última observación. Ahora, uno podría seguir analizando qué es lo que está acá. Y ahí les comentaba que no es tan estable porque entra la variable tiempo. Uno podría asumir que no existe variación de tiempo, que es instantáneo, por ejemplo, la difusión, y la ecuación queda así. Y eso, ¿qué es lo que está ahí? Eso es A. Nuestra incógnita es saber cuánto vale cada uno de esos puntos. ¿Qué información tenemos? La geometría. ¿Ya? Entonces, al final, uno aplica distintas matemáticas, cada vez se puede reducir más nuestra matriz. Y al final el resultado va a ser la suma de dos matrices, en este caso, esa y K, si se fijan, porque ve el vector. Y después, ¿qué se procede? Bueno, a resolver las ecuaciones. Este es un ejemplo completo de cómo, con distintos pasos de discretización, al final lo que se traduce esto en resolver un sistema de ecuaciones. Visto forma gráfica, un experimento, datos reales se pueden simular, se genera una malla, se resuelve el sistema de ecuaciones y después se representa gráficamente su resultado, que estos son los valores de X proyectados en un plano. Pero lo que muestra esto es cómo se difumina la luz, por ejemplo, en la materia, y el ejemplo en un cerebro. Esto sirve para buscar densidad de tumores, etc. Y después se pueden hacer otros procesos. Por ejemplo, esto es lo que devuelve una resolución X. Esta es una mucha mayor resolución, pero a veces no es necesario volver a aplicar estos métodos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si uno aumenta la resolución en los elementos, en esto que está acá, las ecuaciones, evidentemente, si se fijan, crecen mucho más sus dimensiones. Entonces, uno puede después hacer aproximaciones sobre ya los triángulos aproximados, y esto es lo que aparece acá. ¿Sí? Son otros tratamientos. Entonces, esta es la parte aplicada de resolver una ecuación diferencial. La matemática, el resultado y una optimización. Y por otro lado, analizar los rendimientos. Evidentemente, si todas nos devuelven los mismos resultados que tenemos que buscar, la que es más eficiente. Y aquí aparecen algunas técnicas, donde según esta gráfica, la más eficiente es la de una que se llama LLT, que es la que vamos a ver hoy día. ¿Ya? Está LU, etc. Otro ejemplo, de forma general, sin entender tanto la algoritmia, asuman que esto es un método. Uno de los métodos que está acá, este que está acá. Pero algunos métodos, si se fijan, si uno mira las operaciones, la mayoría de las operaciones son productos matriciales, ¿cierto? Allá hay un producto escalar, ¿sí? Pero acá hay una norma. El A es una matriz, ve un vector, matriz por vector, divisiones de matrices. ¿A qué apunto? Cuando esto, si se fijan, es cíclico, porque este método hace una aproximación, ve si el resultado es el que está buscando según un error determinado, y si no, vuelve a iterar. Y así es el proceso. ¿Ya? Entonces, muchas veces se repiten operaciones que son productos matrices vectores. Entonces, los algoritmos que se enfocan principalmente a desarrollar productos de matrices, ¿ya? Bajar la dimensión de estos productos, etcétera, se pueden optimizar con computación paralela.
¿ya? Entonces, si bien existen muchos métodos, no basta con solo saber si el método es eficiente, sino que a partir de estos análisis hay que buscar cuál de ellos, por ejemplo, se podría optimizar más, de qué manera se puede optimizar. ¿Ya? Y esa es la etapa posterior al análisis de las diferentes técnicas de optimización. Y creo que se muestra acá, bueno, una versión serial y cómo esto se adapta a un sistema paralelo. Y ahí cuando tomamos algún curso de sistema distribuido, paralelismo, van a aparecer ciertas instrucciones, el broadcast, el get, ¿ya? También se ocupa harto Hadoop ahora. Pero es una modificación de la matemática base. Hay que entender qué cosas se pueden optimizar con lo que nosotros conocemos de computación. Y como son productos, bueno, se optimizan ciertas operaciones, productos, matrices, vectores. Entonces, al final, en algunos casos, optimizar una solución de estas técnicas que a veces pueden parecer difíciles por su matemática, no es más que optimizar sus procesamientos de multiplicación matriz por vector. Bueno, y esta otra técnica ya, sistemas distribuidos, ¿ya? Que ahí ya trabaja con, perdón, sistemas paralelos, pero con MPI, ¿sí? Pero esto puede funcionar en clúster y otros pueden funcionar multithread, etc. Entonces, ese es todo el camino, si se fijan. Tenemos una ecuación, se analiza con qué se puede hacer, se puede representar como matriz, después se evalúa y después se ve si se optimiza, ¿sí? Y evidentemente ahí vienen otros ejemplos, que en este caso si es paralelo entran otras medidas, ¿sí? Que se fijan, está fuera del contenido de lo que estamos analizando, pero entra la comunicación, el cómputo, cuánto pierdo, cuánto gasto. El paso posterior es, de alguna manera, analizar si esto puede escalar y de qué manera puede optimizarse. ¿Cuáles son las dos medidas? Nuevamente, eficacia y eficiencia, donde la eficacia, una forma de medir la técnica es comparar con otra técnica que no sean de estos mismos. Me refiero a métodos numéricos. Y aquí entran métodos que son estadísticos, ¿ya? Como por ejemplo Monte Carlo. Entonces se evalúan las funciones numéricas con algún experimento de otra técnica. Aquí muestran estos gráficos a simple vista que estos dos experimentos prácticamente los resultados son similares y en estos no. Esto no nos quiere decir que es malo esto que está acá, sino que hay que analizar por qué sucede eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es más difícil que coincida un modelo, ¿sí? A qué se diferencia. Entonces, si ya coincidió en algo es porque estamos bien cerca de simular la realidad del problema principal, que era simular cómo viajaba la luz por ahí. Entonces, eficacia, importante. Posteriormente, si bien esto queda fuera de lo que es el análisis de algoritmos numéricos, es importante considerar que los cómputos, si bien dominan ya el tiempo de los algoritmos numéricos, cuando aplicamos paralelismo o otras técnicas, influyen otras variables, como es la comunicación. ¿Ya? Esto era principalmente sistemas paralelos distribuidos. ¿Cuál es la tendencia actual? Ya prácticamente se hacen los cómputos de las GPUs porque tienen mucho mayor rendimiento. ¿Ya? Y van a ver más adelante que, ¿por qué tienen mayor rendimiento? Principalmente por su arquitectura. Están diseñadas para hacer productos de matrices por vectores. Las GPUs me refiero, a tarjetas gráficas. Por otro lado, está la optimización. Aquí supone un ejemplo gráfico. Si ustedes se fijan en esta gráfica, el más rápido son estos métodos. Pero acá aparece este método. Pero este es el método que se podía paralelizar, pero también se puede hacer otras optimizaciones sin paralelizar. Y en este caso aparece una sigla LSQR disperso. ¿Y qué significa eso? Las matrices, a medida que crecen, tienden a tener muchos ceros. Prácticamente el 90% o más son puros ceros. Entonces no tiene sentido multiplicar tantas veces cosas de este tipo. Hay que multiplicarla estratégicamente. Entonces solamente multiplicar los valores que son distintos de cero. Entonces lo que está en estas gráficas es que se hacen unos cambios, pero solamente al producto, no al algoritmo, a cómo se hace el producto. Y las diferencias son considerables. Por ejemplo, con 16.000 ecuaciones prácticamente se reduce el 90% del tiempo solo en la versión serial. O sea, eso significa que tal vez si con paralelismo solo lo reduzco a la mitad, no tiene sentido invertir tanto en algo como esto. Entonces, estas técnicas, por más simples que parezcan, al final son las que determinan la eficiencia de los métodos. Entonces, algo a considerar cuando observen los algoritmos. Ya.
Bueno, en general, todos los conceptos básicos de los sistemas de ecuaciones lineales los vimos en las slides pasadas, ¿ya? Pero en general, lo que se busca, y tal como les comenté delante, es cambiar los sistemas de ecuaciones originales por otras por las cuales uno los pueda resolver de manera más sencilla. Los de estas matrices, por lo general son, recuerden, las triangulares superiores, inferiores, diagonales, etcétera, ¿ya? Y al ser operadas, estas sean equivalentes. ¿A qué? A A, porque esa es la que estamos representando, ¿sí? Entonces, en definitiva, lo que uno va a analizar de en adelante son distintas formas de representar a este A, X, y a partir de estas representaciones es donde aparecen los diferentes métodos. Ya, acá el número de condición, bueno, uno puede saber de antemano, según la estructura de la matriz, si esa matriz está bien condicionada o no, o puede ser resuelta. Recuerden que si la matriz por lo general en su diagonal tiene algunos valores cero, se nos va a dificultar resolver esos sistemas. Entonces hay ciertas métricas que uno puede construir, ¿ya? Donde se dice que el sistema está bien condicionado, al igual que los métodos de punto fijo, si al ser operados elementos de las matrices y los vectores que están en las matrices producen pequeños cambios, ¿sí? Se producen pequeños cambios. Es decir, si nosotros estamos midiendo un algoritmo y queremos aproximar los valores de X, evidentemente las siguientes iteraciones, las diferencias de los X deberían ir reduciéndose. Si eso no se produce una divergencia. Entonces ahí se observa que hay un problema mal condicionado. Y en general, ¿eso cómo va a pasar? Porque cuando divido por un elemento muy chico, si ustedes se fijan, el cero, la división por cero, por lo general, me desestabiliza cualquier sistema, por eso tiende a infinito. Ahora, si no es cero, pero es un número demasiado pequeño, me dispara los valores, ¿ya? Y por lo general, si ustedes se fijaron, las matrices, o son triangulares superiores e inferiores, pero en algún momento empiezo a despejar las variables. Entonces, esos elementos que son cero son los que me afectan de por sí a los diferentes técnicos, los algoritmos a resolver la ecuación. Y a veces pequeños cambios en los números generan grandes errores. Por ejemplo, estas son pequeñas ecuaciones, un sistema de dos ecuaciones, y este es el resultado que debería dar el sistema de forma estable. Pero un pequeño cambio, ¿ya?, en sus valores, fíjense que el error acá es menor que elevado a la menos 4, ¿cierto? Hay hartos cero, aquí está el 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. 4 elevado a menos 5. Y acá algo similar, pero fíjense la diferencia en el sistema. Por otro lado, también, un pequeño cambio hacia el otro lado. Fíjense las diferencias, siendo que este debería ser el resultado. Entonces, no siempre aplicando directamente las matrices y sus transformaciones llegamos a estos resultados. ¿Qué es lo que se hacía tradicionalmente a mano? Uno buscaba un número que adecuadamente al hacer la resta se eliminara uno, que esa es la eliminación gaussiana, si recuerdan, ¿ya? Entonces, muchas de esas técnicas derivan de esas técnicas de eliminación gaussiana también, pero donde uno tiene que buscar estratégicamente qué número ocupar para que estos modelos sean estables. Entonces, hay ciertas formas de medir las matrices, y esto se conoce como el número de condición, ¿ya? Que se multiplica la norma de la matriz por la norma de la matriz inversa. Ahora, ¿cuál problema existe acá? Que hay que saber calcular la matriz inversa bien. Cuando hay altas dimensiones, esto se produce un problema. Entonces, hay que tratar de ver otra forma de hacer estos cálculos. Entonces aquí aparecen algunas pistas de que en definitiva este valor que está acá va a ser menor que este valor que está aquí, que es la matriz por la constante, ¿sí? Después podemos analizar esas propiedades, unas demostraciones que están más adelante. Pero, si esto es lo que estamos expresando acá, hay una forma de estimar este valor de K. Y el valor de K utiliza la matriz identidad, ¿sí? La matriz identidad es la matriz diagonal con puros 1, ¿sí? Entonces, de esa manera se puede calcular este número, o sea, y este número nos va a permitir saber si está mal condicionado o no, ¿ya? Cuando este número es muy grande, tiende que están habiendo grandes de esos cambios en las divisiones, ¿sí?
porque sería 1, fíjense, si una parte del A fuera 0, esto sería 1. 1 menos 1 es 0. ¿Se entiende? Entonces, si hay muchos valores muy pequeños en la diagonal, prácticamente esto va a estar mal condicionado, porque el número se va a disparar. ¿Ya? Ya. Dentro de los métodos están los métodos directos y los métodos iterativos. Entonces ahora vamos a analizar los métodos directos. Fíjense, esto era en caso que era diagonal, el ejemplo que mostré acá. ¿Sí? Ese que se despejaba el tiro. ¿Ya? Ese es el que está aquí, porque solo tenemos la diagonal con valores. Algo así. Esto es un recordatorio también. Vamos a hacer A1, A2, así nomás, ¿ya? Y acá está el B. Evidentemente, esa operación me va a dar el primero. Esta operación, el segundo. Y si uno lo lleva hacia allá, es X1 B partido por A. Sería B partido por 1, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, aquí prácticamente es hacer las sustituciones. Y el método se resuelve, entonces no tiene mayor algoritmo. Por otro lado, dependiendo de las propiedades de las matrices, se pueden realizar distintas transformaciones. Si, por ejemplo, A es ortogonal, es decir, que la inversa de A es igual a su traspuesta, eso es muy interesante porque no necesitamos aproximarla, ya la tenemos. Y aproximar las inversas para matrices gigantes es costoso. Entonces hacen pseudo aproximaciones, otras. Entonces, si la matriz cumple estas propiedades, prácticamente podemos usar su traspuesta. Y la traspuesta no es más que cambiar el I y el J por el J, I. Es invertir los índices de la matriz. ¿Sí? Entonces, si esto sucede, como tenemos los sistemas son así, evidentemente, ese va a ser mi resultado, ahí se reemplaza por la traspuesta. Entonces también es rápido de resolver un sistema así. Entonces, si se fijan, ya más o menos esto va dando pistas que los métodos tratan de buscar formas de llegar a estas aproximaciones. Y las transformaciones van por esa línea. Por otro lado, si es triangular superior, bueno, este es el algoritmo que más o menos estamos viendo delante. Recién como más práctico, que es la triangular superior. ¿Cuál elemento se va despejando primero? Ese. ¿Cierto? Fíjense que el X sub I, ahí está el A sub NN. ¿Cierto? Y como está o sea, haciendo el producto, acá pasa dividiendo. Y acá está el B, y es B menos toda la sumatoria de ese trozo, dividido por lo que quedó en el último. Por eso está la sumatoria. ¿Ya? Eso es lo que está representado el proceso de ir sustituyendo. Y para el otro lado sería, bueno, una matriz así. ¿Dónde parte? Con S. ¿Sí? Ya. Esas son sustituciones. Bueno, y las operaciones n cuadrado, porque tiene que recorrer todos los elementos de la matriz. Entonces ya sabemos que resolver este tipo de sistema se demora n cuadrado. Algoritmo de MATLAB, si se fijan, como MATLAB ayuda a construir algunas operaciones, uno puede sintetizar todo lo que estos métodos, bueno, de forma menos rápida. ¿Cuántas líneas? Unas 10 líneas. ¿Sí? Entonces ahí uno ya tiene los métodos implementados. Regresiva, progresiva. Estos se vuelven las triangulares. Que tal vez recuerdan, eliminación gaussiana. Y si bien se puede utilizar, no hay problema, en general los métodos directos se demoran mucho menos, o sea, se demoran lo mismo que una eliminación gaussiana, pero con la diferencia que la eliminación gaussiana, si ustedes se fijan, si el vector B cambia, hay que hacer todo el proceso gaussiano de nuevo. ¿Y cuándo el B va a cambiar? Bueno, en muchos de los casos. Porque, por ejemplo, si tengo un calor y lo voy a medir siempre en el mismo punto, ahí no tengo problema. Y, o sea, mejor dicho, recuerden que esto es algo así, y B
es las fuentes de energía. Si la fuente es estática y no cambia en el tiempo, ya no hay problema, me sirvió una aproximación. Pero si mi V aumenta, significa que implica que tengo más calor. Entonces en alguna zona el V me cambió. Hay que volver a hacer eliminación gaussiana. La eliminación gaussiana lo que hace es tratar de transformar la matriz en algo así. ¿Sí? En cambio, por ejemplo, los métodos directos, como el que estaban viendo delante, que era ese que está ahí, ¿cierto? Esta ya se calcula una pura vez. Va a existir, ya existe ya. Si cambia el V, simplemente el producto. ¿Sí? Lo que se demora el otro algoritmo en construir estas matrices. ¿Ya? Entonces prácticamente este método no se utiliza si yo quiero saber cosas que evolucionan en el tiempo. Porque no es que no funcione, se va a demorar mucho más que otro método. ¿Ya? Entonces, pero es bueno recordarlos un poco para que vean que se puede resolver de muchas formas los sistemas de matrices. Pero lo que se busca es transformar estas matrices para poder resolverlas. Ya, el método más conocido y tal vez más utilizado es la factorización LU. ¿Y qué es lo que es la factorización LU? Bueno, transforma la matriz A, esa que está acá, en una representación de producto de dos matrices, que esta es L y esta es U, lower, upper, ¿ya? Esta es la inferior, si se fijan, pero se deja la diagonal con valores 1. Después vamos a ver que un método puede dejar con valores 1 acá o acá, pero no en ambos, ¿ya? Entonces, si se fijan, lo que se forma es LU porque reemplazamos a la matriz A por esto que está acá. Pero uno podría hacer una transformación. Vamos a cambiar un color acá. Ya. Uno podría decir, bueno, UX igual a Z, que es lo que está representado acá arriba. Si se fijan. ¿Qué es lo que despejo acá? Bueno, aquí quiero despejar X. Pero, si esto es Z, al final tengo LZ igual B. ¿Qué conozco? Conozco L, conozco B. De acá cual conozco solamente U. Como L es lower, empiezo sustitución, cuando ya están construidas, si se fijan. Y al hacer ese proceso, que estoy despejando Z. Entonces ahora tengo Z y U. Como esta es U. Ahora hacia el otro lado, empiezo a despejar. ¿Y qué tuve la última iteración? Despejé X. Resolví el sistema de ecuaciones. ¿Entendió el proceso? Entonces, el trabajo acá es encontrar estas matrices, pues. L y U. ¿Sí? Aquí está el proceso completo de cómo resolver el sistema de ecuaciones, suponiendo que ya conocemos L y U. ¿Sí? Ya, ¿cómo se construye el IU? Bueno, se puede construir de manera manual o con un algoritmo. Estas son algunas propiedades que tienen que cumplir las matrices para poder ser factorizadas. ¿Ya? La determinante tiene que ser distinta de cero. La diagonal ya tiene que ser distinta de cero. Entonces hay otras propiedades que no puede probar. Que estas son demostraciones que en general la determinante de L por la determinante de U va a ser igual a la determinante de A, es decir, los productos de sus diagonales. ¿Sí? Y ahí lo dice. Para que se pueda resolver con LU, la determinante A tiene que ser distinta de cero. ¿Sí? Fíjense, L y U también son distintas de cero. Porque se pueden anular ahí. Ya, un ejemplo así rápido. Cuando se tiene una matriz, ¿ya? Y esta matriz se quiere transformar a cualquier otra matriz. Supongamos que nosotros quisiéramos transformarla, va a ser una cosa acá, después lo voy a borrar, o una matriz, ¿sí? O una descomposición de dos matrices y quisiera que tuvieran esa forma. No sé, estoy inventando, cualquier forma. Tendría que buscar una manera de cómo combinando sus valores, estos valores fueran iguales a la matriz original.
Ahora, evidentemente van a haber algunas formas que uno quiera obtener que no se van a poder obtener porque se van a anular tal vez un valor, esto al final está representando un vector, ¿sí? Y cosas así. Entonces, ciertas transformaciones están asociadas a ciertos tipos de matrices, como la matriz que les estaba comentando delante, que era la matrices definidas positivas, por ejemplo, en que su diagonal fueran distintos de cero, etcétera. Ya, pero continuando con este ejemplo, fíjense que lo que uno quiere hacer aquí es descomponer la matriz A en L y U. ¿Ya? Entonces estas son nuestras incógnitas. Y se empieza a construir esta matriz. Si se fijan, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Esto por esto va a ser igual a ese elemento, que es lo que está acá. El siguiente es esa por ese, ¿cierto? Perdón, S por S y la otra S por S. Y ahí está el 3 y el menos 6. Perdón, el 6. Y así sucesivamente. Se sigue el proceso y se van a obtener distintas ecuaciones. Pero estas ecuaciones, por lo general, si se fijaron en esta transformación que estaba acá, uno puede elegir que una diagonal valga 1. Entonces este va a ser L11, L22, L33, etc. Entonces uno puede reemplazar acá. Fíjense que esto si yo reemplazo todos los L11, ya tengo despejadas todas estas variables, porque esto vale 1. Entonces estas son iguales a este que está acá. Y así después empiezo a reemplazar las demás. Y en definitiva se me van a despejar todas. Y al despejarse todas, voy a tener construida la matriz inferior y la superior. ¿Sí? Y después, evidentemente, para comprobar, se multiplica las dos y C igual está. Entonces ya se tienen construidas las matrices para despejar los sistemas. Bueno, para ello ya hay unos algoritmos que se llaman Crow-Doolittle, que hace el mismo proceso, pero de forma algorítmica, porque esto es un proceso que hicimos de manera manual. De forma algorítmica se construyen a partir de los índices. Si ustedes estos índices los empiezan a llevar a series, van a llegar a los mismos algoritmos de Crow y Doolittle. ¿Ya? La única diferencia que tienen es que uno ocupa como diagonal 1 en U y el otro con diagonal 1 en L. Crown con U, Doolittle en L. ¿Sí? Y bueno, ahí está la diagonal, se llena 1. Y esos son los algoritmos ya formalmente. Pero no es más que esto que fuimos haciendo acá, pero sistematizado. ¿Sí? Y ahí están los dos métodos. ¿Cuánto se demora este método? Esto es solo factorizar. Recuerden, aquí, si se fijan, no aparece ningún X. Es porque solo estamos trabajando con la matriz A. No estamos usando B, nada de eso. Solo A. Se demora 2n al cubo, más 3 operaciones. ¿Cuánto se demora regresiva y progresiva? N cuadrado. Entonces, resolver un sistema de ecuaciones con este método va a ser esto más n cuadrado. ¿Cuál domina? N cubo. ¿Sí? Va a ser todo esto más 2n al cuadrado. Más n al cuadrado. Algoritmo de MATLAB. Ya después vamos a revisar algunos. Pero esto es lo mismo en código de MATLAB. ¿Ya? Método Cholesky. Deriva de LU, pero esto se aplica para matrices que son simétricas. Cuando el sistema de ecuaciones es simétrico, ¿sí? Mejor dicho, la matriz simétrica, es decir, la triangular inferior y la triangular superior son iguales, pero en la misma matriz, eso significa que A igual a la respuesta. Y como, si ustedes recuerdan, los métodos de factorización había que uno ocupaba A traspuesto, y eso representaba el inverso. Pero en este caso, es la traspuesta de L, si se fijan, porque es la misma matriz. Entonces considero una de ellas. Uno puede llamarle UU también, si se fijan. Queda como LL. En general se llama LLT, porque es como L, lower traspuesto. Entonces, mismo proceso anterior, pero con la diferencia que como ya tenemos una matriz que ya la conocemos, solo tenemos que despejar los valores, ya no tenemos que tener dos matrices. Es la mitad de las operaciones. Aquí está el algoritmo y ese es el orden. La mitad. Este se demora el doble que este. ¿Por qué? Porque prácticamente la otra matriz ya la tiene construida. ¿Sí? No es necesario construir.
Y ahí está el algoritmo. ¿Ya? Hay otras matrices que no, si no cumplen estas propiedades, puede que cumplan otras. Y si una no las cumple, las que se requieren para aplicar estos métodos, y hay que trabajar con otras técnicas más, un poco, no tan elaboradas, pero sí de normalización, tratar de buscar la manera de resolver los sistemas. Bueno, una matriz admite factorización Cholesky si solo si es definida positiva, de aquí muestra la definición, ¿ya? Que lo que dice que la matriz multiplicada por su vector traspuesto tiene que ser mayor o igual que 0. Y ese valor de x, uno podría de alguna manera inventarlo y hacer ciertas pruebas, ¿ya? Y multiplicar por esa matriz y ver si sus valores son mayores que 0 o no. Si es menor que 0 ya no es definida positiva, ¿ya? Las determinantes de la matriz tienen que ser todas mayores que 0. ¿Por qué dice A sub i? Eso es cuando uno tiene una matriz y cada sub i se refiere a cada cuadrante de esta matriz que uno va calculándole una determinante. ¿Sí? Entonces está diciendo que cada conjunto de estos con los cuales se va haciendo el cálculo, su determinante tiene que ser mayor que 0. ¿Ya? Entonces son cálculos que uno puede hacer previamente sobre la matriz A. Semidefinida positiva, ¿sí? Tienen que analizar su diagonal. Fíjense, la diagonal de la L al cuadrado, ¿eh? Tiene que cumplir esa propiedad. ¿Qué está diciendo esto? Fíjense, que esto dividido por esto tiene que ser mayor o igual que 0. Es decir, este podría ser igual a 0 en algún momento. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque esta es semidefinida positiva. Esta era definida positiva. ¿Sí? Entonces, por eso admite en ocasiones el 0. Pero esta proporción lo que está indicando es que la siguiente sección de la matriz tiene que ser mayor a la anterior. ¿Y se fijan? Más grande. ¿Ya? Tiene que ser mayor que 0. O sea, perdón. No es que tenga que ser mayor, sino que se evalúa con el trozo anterior. Se evalúa. A sub i menos 1. Este sería a sub i, este sería a sub i menos 1. A sub i menos 2. A sub i menos 3, y así. ¿Sí? Ya. Bueno, si esa matriz cumple que es simétrica e indefinida, también se puede hacer otra transformación, pero se incluye la matriz diagonal. ¿Ya? Se incluye ahí al medio, si se fijan. Se puede hacer otra transformación. Y prácticamente esa transformación es la diagonal de la matriz A. ¿Ya? Esto va a ser, y el U va a ser una pseudo aproximación. ¿Sí? Bueno, aquí se agrega un vector auxiliar B, que se opera en el algoritmo. Y aquí tienen ese tipo de factorización. Son pequeños cambios, si se fijan. Misma representación, pero acá se le agregó una diagonal. Para que de alguna manera transformarla en que fuera positiva su diagonal. Porque si recuerdan, el D, puros 1 en la diagonal. Vamos a alcanzar a pasar un poquito más de métodos, ¿ya? Porque esta termina a las 8, ¿cierto? Quedan 10 minutos. ¿Tienen consultas por mientras cargo la otra presentación? No, profe. ¿No? ¿También? ¿Entendieron así? ¿Lo ven muy difícil? Opinen por mientras. Igual hay algunas cosas que se ven en chino, pero me imagino que ahí, a medida que, no sé, vamos haciendo el lab o algo así, se va entendiendo más. Sí, se va a entender más. ¿Ya? Más que nada aquí estamos viendo como algunas propiedades de cómo se construyen los métodos. ¿Ya? Pero en definitiva, uno lo que importa después es medir, entender qué es lo que están haciendo los métodos. Ya, vamos a hacer un poquito acá. Ya, esta es la continuación de la anterior. ¿Se fijan? Vimos estos métodos, LU y Cholesky. Y vamos a avanzar un poquito en ecuaciones normales, puntos fijos, etc. Entonces, esta es, deriva, o sea, no es que derive de factorización LU, pero se aplica una técnica parecida. Si se fijan, lo que se quiere hacer de alguna manera, aquí se está multiplicando por 1, porque esto, el sistema es AX igual B. Si multiplico los dos lados, porque esto si divido para acá, me queda igual a 1, ¿cierto? Entonces estoy multiplicando por 1. Prácticamente el truco matemático. Pero ese 1 lo trato de expresar de otra manera. Si se fijan. O este producto que está acá, mejor dicho. Entonces,
se trata de transformar estas matrices a una matriz Q y R. ¿Por qué? Porque estas son transpuestas. Entonces, ¿qué es lo que hacen los métodos de ecuaciones normales? A veces los problemas están mal condicionados o son de n por m en sus dimensiones. Es decir, recuerden, tienen más variables que ecuaciones. ¿Ya? Perdón. Sí, es una forma de medirlo. ¿Ya? Entonces, para normalizar esos valores y tener una matriz en la cual existe una diagonal completa, ¿ya? Se hace una transformación y de alguna manera se ortogonaliza, ¿ya? Y recuerden que la ortogonalización siempre se relaciona con el valor 1, de alguna manera, de cambiar el plano por donde están trabajando los vectores, ¿ya? Llevarlo a una perpendicularidad, si recuerdan. Por ejemplo, de una recta y uno trata de buscar ese lugar. ¿Para qué? Porque ahí no puede proyectar sobre ese plano las variables. Entonces, cuando no se pueden resolver directamente con los otros métodos, o bien uno quiere aplicar otras técnicas, se tiene que ortogonalizar. Los métodos más conocidos son método de Gibbons, Householder y Gram-Schmidt. Yo diría que este último es el que más se utiliza en forma general. Pero ¿qué es lo que se está buscando? Es transformar la matriz A en composición de dos matrices, Q y R, ¿sí? Con una característica general así, ¿ya? En general, y son dos bases de Q, que estas matrices que están acá se les suele llamar matriz columna, ¿ya? Después más adelante vamos a ver por qué. Entonces, el Q1 que representa, bueno, una base ortogonal al espacio formado por las columnas de A. O sea, tenemos A, tiene puras columnas, y ese Q representa la base ortonormal a esas columnas. ¿Por qué cada columna? Porque en cada columna tengo el x0, 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 ¿cierto? La columna 2 está el x1, 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 x1. ¿Y qué es lo que está buscando el método? Bueno, una base ortogonal para cada una de las variables, porque tengo x1, x2 hasta xn, o sea, estoy en Rn, ¿ya? Entonces estoy tratando de normalizar el espacio para todas esas variables. Y el Q2, bueno, es el núcleo de la matriz completa. Entonces, ¿qué representa esto? O sea, abstractamente, esto representa cómo están distribuidos los X en ese espacio al que quiero llevar, ¿sí? Y este es cómo está distribuido todo en la matriz. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando? Es tratar de llevar este espacio de X en toda la matriz a ese espacio normalizado, ¿ya? Después está la matriz R, que es una matriz triangular. No me acuerdo cómo. A ver, ahí está, una triangular superior, sí. Ya, método Gram-Schmidt. Bueno, para lograr encontrar esas matrices existen varios métodos. Y ahí se fijan, eso es lo importante, de m por n. M ecuaciones, sí, n variables. ¿Ya? Y lo que se trata de hacer en la práctica, fíjense, si este producto me da 1, prácticamente esa es la matriz de identidad, si se fijan, hacer este producto. ¿Ya? Entonces se hace el reemplazo. A, Q por R, como eso está igualado, como sabemos que la inversa de Q es la traspuesta, queda esta expresión que está acá. ¿Ya? Y para construirla, bueno, Q pasa a ser ese vector columna, y R la triangular. ¿Y a qué es igual este producto? Bueno, a la matriz A. Y ahí son esas algunas condiciones iniciales y se empieza a desarrollar. Recuerden que los algoritmos aparecen a medida que uno va haciendo las operaciones. Los índices de las operaciones van indicando cómo están distribuidos los contadores de los algoritmos. Entonces, después de ese proceso de desarrollo, empiezan a aparecer distintas ecuaciones donde se van despejando las variables, donde cuál nos interesa, Q, ¿cierto? Y R. Entonces, de esta manera se empiezan a despejar, ¿sí? Y como sabemos que tiene una característica R, R se va a empezar a despejar. Lo mismo con Q, ¿ya? Al igual que el algoritmo LEU, ¿sí? Y evidentemente los valores de A van a ser igual al producto de R por Q. Y bueno, este es un vector columna, ¿ya? Bueno, ahí hay unas expresiones matemáticas que se empiezan a desarrollar a partir de lo anterior, pero aquí es lo que llega todo eso en un algoritmo. En esta sección, si se fijan, está el método QR, ¿ya?
Como esto puede producir inestabilidad, principalmente por esos valores ceros que empiezan a aparecer en las diagonales, porque recuerden que A podría tenerlo, podría estar mal condicionado, entonces hay que transformarlo. Entonces, para evitar eso, con un pequeño cambio, que es esta línea que está acá, ¿ya? Se vuelve a utilizar la misma matriz Q, ¿sí? Entonces cambian esa línea y aparece lo que es el método Gram-Schmidt modificado, que es el que se utiliza en la práctica más que el de Gram-Schmidt tradicional por esto mismo, por esta inestabilidad. Y no siempre aparece, pero mejor evitarla, ¿ya? Bueno, el otro método, Householder, que trata de hacer algo parecido, pero utiliza unas matrices que le denomina matriz de Householder. ¿Cómo se construye esa matriz? Bueno, con esta fórmula que está acá, que es la matriz identidad, ¿ya? Operada sobre unas matrices B. Que estas matrices son auxiliares, pero que se pueden construir, ¿sí? Y acá se muestra más o menos cómo se construyen, que aquí les dejé los algoritmos. Que este es la llamada base, pero en cada proceso aquí están formando las matrices, una va haciendo ceros a algunos espacios, y la otra realiza un producto. Entonces, esta es la zona que hace cero en ciertas secciones de la matriz, que es lo que está representándose acá, ¿ya? Para no entrar en más detalle del algoritmo. Y después se hace el producto matriz vector, ¿sí? Después de terminar este proceso, ya está retornada la matriz R, que fíjense, es la triangular de A en este caso. Y Q inicialmente es una diagonal con puros 1. Esta instrucción en MATLAB significa diagonal. Aquí es una diagonal de puros 1, de M por N, o sea, es 1 en la diagonal, ¿sí? La factorización, bueno, tenía en prácticamente n pasos, n menos 1, ¿sí? De cada una de esas que están acá. Y si son n, bueno, n cuadrado sería. Bastante rápido, sirve para normalizar, ortogonalizar. Y la otra es Givens, que a diferencia de las anteriores, estos trabajan sobre espacios normados, etc. Este, si bien va a buscar ese espacio, lo hace geométricamente. Y utiliza matrices de rotación para que, igual que en gráficas, son las mismas matrices, cuando uno rota un punto en el espacio, por eso aparece el coseno y el seno, ¿sí? Aquí se forma una matriz de rotación. Y a partir de rotaciones sucesivas, si se fijan, acá está la secuencia de, por ejemplo, la matriz A. Se trata de transformar esta matriz A en una matriz triangular superior. Y entonces, a partir de puras rotaciones sobre los elementos de la matriz, empieza a construir esta matriz agregando ceros a cada uno de estos elementos, que es lo que se muestra en esa secuencia. Después, esa secuencia va a tener ciertos, eh, ciertos pasos que se realizaron de transformación. En otras palabras, van a haber matrices numéricas acá que van a estar en distintos pasos ahí. Bueno, al igual que en la gráfica, la operación final es el producto de todos esos pasos, que es lo que aparece acá. Cuando ya se tienen construido esto, fíjense que yo puedo hacer la transformación y después multiplico, transformación, multiplico, que es lo que se está haciendo, que se va a hacer así, de ahí hacia allá. Es así la multiplicación en gráfica. Y bueno, al hacer toda esa multiplicación, tengo una matriz, después la puedo despejar y voy a tener R. ¿Sí? Después, esto que está acá, en algunos operandos la puedo representar con la matriz de entidad. Fíjense ese detalle. Entonces, como pasa eso, bueno, el producto inverso, si se fijan de los resultados que están acá, me va a dar Q. Entonces ya tengo Q y R. Porque esta es la factorización. Fíjense que en ningún momento hemos resuelto. Solo hemos factorizado. Ya. Yo creo que con eso por hoy, para lo que son los sistemas, porque esto lo vamos a volver a introducir la próxima clase, pero en general, esta parte, estas dos o tres, sí, estas cuatro, uno, dos, tres, cuatro, se relacionan con medidas de error, ya asociadas a lo que son las matrices y las normas, que en general que se muestran en esta slide es medidas de error asociadas a los cálculos numéricos, que uno puede ir determinando los errores a partir de las diferencias entre los X, que es lo que se va representando acá. Y en general, como uno puede transformar las matrices, en este caso las matrices A, bajo ciertas transformaciones uno puede evaluar si solo conociendo A podría resolver un sistema
con X método. ¿Y en qué sentido me sirve conocer estas ecuaciones? Si se fijan, por ejemplo, esta ecuación, lo que me está diciendo que la diferencia de los X en el tiempo, cuando encuentre la solución exacta, esta distancia supone que es cero, igual que los métodos de punto fijo. Eso va a ser menor o igual que lo que suceda, fíjense, en las primeras iteraciones, multiplicado por estas matrices que están acá. Bueno, SB se puede construir a partir de A. ¿Y qué es lo que me está diciendo esto? Que dada la forma que tiene a su estructura, uno puede saber cuántas iteraciones se podría demorar un algoritmo en resolver, ¿cierto? Ese sistema de ecuaciones, dado una cota de error X, en un método que sea iterativo, ¿sí? Y bueno, estas cosas las vamos a ver más que nada en la siguiente clase, porque hoy día en el lab vamos a analizar un poco algunas medidas de error de estos sistemas, ¿ya? Pero lo que viene a continuación de esta unidad son los métodos iterativos, que funcionan de manera similar a un punto fijo, con la diferencia de que lo que se itera es un vector, en este caso X, sobre una matriz que se construye a partir de A. Y eso tiene asociado un cierto error, un cierto ajuste. Y las técnicas de punto fijo que hay, lo que varía es cómo se representa ese B y ese C que está acá. Pero se transforma en iterativo. Fíjense que esto itera hasta que la diferencia de los X haga cero, o un error X. Estos no. Estos tienen un número fijo de iteraciones. Siempre me va a demorar n y tantas veces, según, o sea, me va a demorar según el valor de n. Acá depende del error. El error me determina el número de iteraciones. Entonces, se fijan, este siempre va a tener el mismo error cuando lo mandemos a ejecutar. En cambio, este va a depender de la tolerancia que le demos. Y hay que ver si es que cumple esa tolerancia o no. Este puede entrar un loop infinito. Entonces hay que controlarlo, ¿sí? Bueno, para eso es bueno conocer las medidas de error. Entonces por eso nos vemos mejor esto en la siguiente clase después del lab de hoy día. Ya. ¿Alguna consulta? Ya sé que fue un bombardeo de sistemas, de técnicas, pero como se fijaron, están los algoritmos y es lo que nos importa medir, pero sí importa saber cómo funcionan, a qué apuntan. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, profe. ¿Sí? Dele nomás. Estaba esperando que me diera la palabra para no interrumpir. Sí, no se preocupe. Primero que nada, buenas noches. Buenas. Mi duda apunta a esta presentación que la estuve buscando en la U virtual y estoy confundida. Al final, ¿cuál es el ramo? ¿Cuál es el link que debemos acceder para recoger la materia? Porque hay dos. Está el 113, 118. Ese es el que ustedes están inscritos. Sí, porque hay otro, el 13282. Entonces, recogemos la materia de acá. Sí, Y dicho no, esto, ya. llega hasta la unidad 2 y hoy estamos viendo la unidad 3, así que Sí, imagino que eso todavía no lo ha subido, ¿cierto? claro. Siempre lo subo después, igual que los videos. Recuerden que la unidad hoy día partimos con la 3, ¿cierto? Y esa la subo Sí. hoy día, igual que la clase. Acá, como le expliqué a sus compañeros delante, están lo escrito el curso con material de archivo, ¿ya? Que estos son tips que van a ayudar, pero ahora está separado. Las listas de laboratorio, ¿sí? Los trabajos que hemos hecho, con la sigla B es vespertino, son diurnos, están compartidos, los pueden ver, los dos. Mm. Esto, aquí está el canal histórico, que estoy dejando el material que va quedando a partir de todas las unidades. Y este es el de ahora, ¿ya? Y claramente está la unidad 1, la 2, ¿cierto? Y falta la 3, Falta que la hoy tres. día estamos en la 3, ¿ya? Y la PPT, esa también la sube, ¿cierto? Sí, aquí están todas. Está Ah, la vale. unidad 2, Sí. Sí, ¿ya? eso lo vi, le falta la 3. Sí, por la clase de hoy. Y lo del canal de laboratorio, ahí están todos lo que hemos hecho en laboratorio, ¿no? Sí, Porque aquí acá están no. y otros extras, ¿ya? Sí. La traza de los errores, la bisección, Newton, introducción a Ah, MATLAB, está súper bueno. ¿ya? Y hay Sí. otras actividades que se fijan, bueno, esta misión de errores, en diurnos también hay otras. Le aconsejo que las vea las dos.
porque es la misma materia, pero a veces cambian los ejemplos, ¿sí? Entonces es complementario, Sí, perfecto. ¿ya? Pero recuerde, esta es la sigla y eso nosotros lo avisamos en la segunda semana. 13118, lo voy a anotar porque... Sí, es que ese es el que están ustedes, po, porque ese Sí, lo inscribieron de forma automática. Yo ya. lo había inscrito en este, que era de Ya. forma temporal mientras no estaban habilitados los cursos. Que yo les Sí, dije que miraran esto, no sé si ya los saqué, todavía están, sí. todavía los pueden mirar. Que Sí, profe, este, me estoy ordenando porque hay ramos que tenemos la inscripción automática y reviso y no hay nada. Y hay otros que sí, entonces estoy marcando los que sí para ya, seguir la que corresponde. ¿Se fija? sí, sí, Pero disculpe, sí, no vale, se eso. preocupen. Pero fíjense también en la otra que están ustedes inscritos acá, que este es complementario. Ahí también están las presentaciones de pasadas. Fíjense. Esta la de hoy día. ¿Ya? Lo que pasa es que hoy día agregué Ok. algunas imágenes nuevas. Pero en general está todo el material de todas las unidades. Yo voy a dejar en alguna parte ver las unidades adelantadas, pero ¿por qué no las subo al tiro? Porque les voy agregando a veces otros gráficos, se actualizan, entonces dejo la última versión en el Ok, curso que corresponde. ¿Ya? perfecto, gracias. Ya. ¿Y consulta referente a la materia? ¿Alguna?